noches, edición número 536 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Estrenamos hoy estudio nuevo, el estudio Dimar, donde empezó este programa justamente me acuerdo hace muchos años, con Juan Pablo Révora, en este mismo estudio, y justamente nuestro panelista del segundo bloque, Matías Enríquez, también inauguró el programa acá cuando era... Siendo muy niño. Era joven, ya no lo es tanto. Pero es un gusto, la verdad, estar nuevamente aquí. Vos no llegaste a conocerlo. Yo debuto. Vos debutás en este estudio. Y vamos a abordar los temas que en los últimos tiempos han sido de mayor impacto en la opinión pública, pero antes querría hacer un breve homenaje, acompañarlo profundamente desde este programa en este momento tan duro, tan amargo que está pasando nuestro querido amigo Federico Storani, realmente un hombre político de raza, de bien, alguien que ha estado en nuestro programa en una oportunidad, que como saben todos ustedes es de público conocimiento, ha perdido a su hijo en ese trágico, no sé si llamarlo accidente o esa desgracia que ocurrió en el Tigre la pasada semana. Realmente desde acá le mandamos nuestras condolencias, toda nuestra solidaridad, sabemos el momento difícil que está pasando. Veo que nuestro invitado, buenas noches, Jerónimo Momo Venegas. Gracias. También buenas noches. Sí, totalmente conmovido, ¿no? Es un gran amigo, una persona que realmente se merece las condolencias que estás dando, porque realmente ha sido muy trágico para él, ¿no? Y para toda la familia. Como la pérdida de un hijo siempre lo es, ¿no? Conocemos a Federico. Bueno, hice esta introducción porque realmente vi que estaba asintiendo con la cabeza, me pareció que tenías deseos y te veía emocionado para expresar estas condolencias. Mi hijo va a la escuela donde iba Manuel, así que están realmente muy conmovidos. Él era un año menor, pero lo conocía, así que bueno, en fin. Y un acto más de irresponsabilidad, en este caso por vía fluvial, pero de los que tantas veces vemos en las calles. Sí, parece que quien invistió la lancha donde falleció, donde estaba Manuel, alguien que venía zigzagueando y venía haciendo a una velocidad, alta velocidad, muy elevada de noche, así que muchas veces, por eso digo, accidentes cuando se pudo haber evitado, esto es una tragedia. O sea, mejor dicho, accidentes cuando no se pudo haber evitado, esto sí se pudo haber evitado. Y cuando hablamos de estas cuestiones, también uno se pone a pensar ese hecho tan trágico que sufrimos los argentinos hace ya unos años atrás, cuando fue la tragedia de Once. Si bien esto no tiene nada que ver con lo que comentábamos antes, acá en este caso de la tragedia de Once fue objeto de hechos de corrupción. Tantas veces cuando decíamos nosotros que la corrupción mata, se vio claramente en ese momento, y uno tiene menos que saludar con beneplácito esta decisión que ha tomado la justicia, de citarlo a prestar declaración indagatoria, de disponer el procesamiento de Ricardo Jaime, el que era secretario de Transporte de la República Argentina, y cuando uno ve esas imágenes de la compra de bienes absolutamente obsoletos, declarados en desuso por Portugal y por España, como chatarra que se vendieron acá en la Argentina, uno dice, realmente alguien tiene que pagar por esto. También yo creo que tiene que haber una norma, tanto se habla del arrepentido, que sería bueno en algún momento aclarar que quizás hoy para los temas de lavado de dinero no hace falta una ley de arrepentido, la ley ya está, pero en este caso el recupero de los activos producto de la corrupción, como ocurre en otras partes del mundo, tendría también que aquí pasar en la Argentina. Bueno, y los casos de corrupción que estamos viendo en los últimos días con gente que contaba plata, que según algunos actores evidentemente... No solamente gente contando plata. Sí, solamente gente contando plata, como si en una panadería fuera lo mismo contar panes. Ese ejemplo lo dio Víctor Hugo Morales. Sí, es realmente siniestro como esta gente todavía siga defendiendo lo indefendible. Por lo menos hay voces dentro del propio kirchnerismo que dicen el que la hace la tiene que pagar, y que para eso todo tiene que intervenir justamente la justicia, como bien lo ha señalado el presidente Mauricio Macri, que en reportajes recientes ha señalado muy claramente que todo aquel que ha cometido actos de corrupción tiene que sufrir
la sanción condigna, pero que la debe imponer una justicia independiente. Y hablando de estos temas, y ya como lo hemos presentado a nuestro invitado de hoy, la primera pregunta que le quería hacer es justamente cómo ve este momento de que cuando uno, por ejemplo, he escuchado recién a un personaje siniestro también como Guillermo Moreno, que está diciendo que la pobreza se incrementó en estos últimos tiempos, y cuando uno ve que es cierto que hubo un aumento de tarifas, pero que ese aumento de tarifas se debió a un sinceramiento realmente imprescindible en nuestra economía. Estábamos con tarifas realmente atrasadas y que sobre todo, y en esto tenemos que hacer nuestra mea culpa, los porteños y quienes vivimos en el conurbano bonaerense, que gozamos de beneficios que no tienen en otras jurisdicciones, por caso Córdoba. ¿Cómo vivís vos este momento cuando uno ve estas cosas, que en este momento realmente de cambio? Bueno, la caradurez de Moreno está de más decirlo, ¿no? La verdad que esta gente es la que estuvo gobernando el país durante 12 años y los cuales a mí me persiguieron políticamente. Yo fui un perseguido político del gobierno anterior, ¿no? Con prisión y todo, aclaremos. Sí, claro, fui detenido, estuve preso, pero más allá de todo eso, que ya es un mal recuerdo, yo creo que lo que han hecho estos señores que hoy se mofan diciendo de que ha aumentado la pobreza y todo esto, es una fábrica de pobres. Acá la pobreza aumentó la indigencia, aumentó la inseguridad durante el gobierno de ellos, porque cuando ellos asumieron no estaba el país en el infierno, había un 3% de inflación anual, ¿sí? Había una tasa de crecimiento del 6 al 7%, y además creo que había un dólar de 3,10, que era un dólar para importación y exportación, que realmente el país había salido prácticamente. Al infierno lo llevaron ellos y lo llevó toda esta gente. Lo llevó Moreno, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Lo llevaron a una crisis de encontrar un país. Ahora cuando se saca la corrupción de Estado en esta elección, que era lo peor que tenía el país, era la corrupción de Estado. Creo que lo más importante que se ha hecho con el triunfo del Frente Cambiemos. Bueno, cuando se saca la corrupción de Estado en este país, hemos terminado con eso, con esa pesadilla que uno decía, ¿cuándo va a terminar esto? Yo creo que realmente este gobierno ha sido el más corrupto de la historia de los argentinos, sin lugar a duda. Este gobierno que podría haber sacado el país adelante, haber hecho obra pública, qué sé yo, poner en desarrollo todo el potencial que tiene este país, no lo hizo, todo lo contrario. Además con un extraordinario cinismo por parte de Moreno, entre otros. Cuando él habla de la pobreza ahora, cita el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sí, pero hasta el 9 de diciembre o el 10 de diciembre ellos desconocían. Lo escondían. No, decían que ese informe era falso, claro, y que no había una pobreza semejante ni remotamente. Claro, pero bueno, yo creo que hoy está... la gente reconoce lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina. Yo hace 10 años que vengo hablando de la corrupción y tratándolos de corruptos. Bueno, hoy la realidad me da la razón, esto de que cuentan el dinero de los argentinos, ¿no? Ese dinero que son pilas, que es increíble el dinero que uno ve contando ahí arriba de la mesa. Eso fue parte de lo que le robaron a los argentinos, la esperanza, el dinero, la posibilidad de mandar sus hijos a la escuela, mandarlos a la universidad. Y hoy esos chicos andan delinquiendo, no porque hayan nacido delincuentes, porque cuando este gobierno asumió había chicos que tenían 7, 8, 9 y 10 años, y hoy el mayor grado de criminalidad está de los 21 años para abajo. Quiere decir que esto fue fomentado también por el gobierno anterior. Un interesante análisis, sobre todo cuando uno ve que la famosa década ganada para nosotros fue la década perdida. O despilfarrada totalmente. Y uno también ve que estas tarifas conllevan necesariamente que hoy no funcionen los celulares, todo sea obsoleto, los servicios públicos. Ahora, la pregunta es... ¿se podrán mejorar en el corto plazo? Pues yo no me cabe ninguna duda que este arreglo con los Holzhau va a permitir
el ingreso de capitales, inversiones. Esto necesariamente crédito. No es que nosotros estemos buscando favorecer al capital, pero el capital, evidentemente, si no hay capital, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay inclusión social. ¿Vos lo advertís que esto podrá ser reversible? Totalmente, totalmente. Yo digo, yo en algún momento decía, este país crece cuando los funcionarios duermen, ¿sí? Tal cual. Porque era así, realmente. Estaba la corrupción enquistada en el gobierno. Y el narcotráfico entra en un país donde hay corrupción de Estado, si no, no podría haber entrado como entró, haber calado como caló. Pero realmente yo creo que nosotros somos un país que somos pocos habitantes, tenemos superficies para producir en cantidad y en calidad. Nosotros tenemos los mejores granos del mundo, las mejores carnes del mundo, las mejores frutas del mundo, y no tenemos mercado porque el gobierno anterior los perdió todo. Acá los capitales nuestros iban a invertir al Uruguay, a Paraguay, se llevaban nuestra genética, nuestra tecnología, nuestros capitales a producir a otro lugar porque el gobierno anterior no los dejaba producir. Y acá yo creo que la producción tiene que estar de manifiesto. Nosotros producimos alimentos y el mundo demanda alimentos, ¿no? Ahora, el Frente Cambiemos se encuentra frente a muchas dificultades, algunas objetivas y genéticas, podemos decir que es su falta de mayoría en ambas cámaras, o su falta de control de algunos organismos del Estado. Pese a eso, bueno, ha logrado la sanción de esta ley. Ahora, empiezan alguna serie de problemas, por ejemplo, el aumento de tarifas, que es imprescindible, pero que evidentemente va a afectar el bolsillo de algunas personas. ¿Cómo lo ven las organizaciones de los trabajadores? Bueno, nosotros creo que hay una agenda abierta con el gobierno que seguramente nos irá a citar o pediremos nosotros una reunión al gobierno para hablar de todos estos temas, porque hace aproximadamente un mes y pico tuvimos una reunión con el presidente, con la cartera laboral, con Marcos Peña. Bueno, estuvimos debatiendo varios temas que eran los principios del gobierno, pero dijimos que íbamos a tener una agenda abierta para ir teniendo reuniones y en la medida que fueran mejorando o empeorando las cosas íbamos a hablar, porque nosotros representamos a los trabajadores y tenemos que estar debatiendo todas estas cosas con el gobierno. Tal es así que en corto plazo, el día 22 de agosto, se va a normalizar la CGT, se va a legitimar una nueva conducción de la CGT con la unidad de todos los gremios confederados y creo que eso va a ser, digamos, la oportunidad que va a tener el movimiento obrero de estar en la mesa donde se discuten los destinos del país. Acá tiene que haber un capital fuerte y un movimiento obrero fuerte y el punto de equilibrio del capital y el trabajo lo tiene que tener Mauricio Macri, que es el presidente de la Nación. Entonces, yo creo que se va a encaminar todo, que esto que decía recientemente de la ley que se sancionó, creo que esto va a hacer de que tengamos crédito al 2.5 o 3 puntos, como tienen otros países Bolivia del mundo, mismo tenía. y no el 15, el 19, como los querían cobrar a nosotros. Intereses de usura porque no éramos creíbles, porque no éramos responsables con el gobierno anterior, ¿no? Bueno, Chávez nos prestaba esa tasa, nuestro gran amigo. Qué bueno que es escucharlo cuando uno ve que es realmente un trabajador. No voy a contar, se vaya todo un programa, contar los orígenes del Momo, que lo escuchó una noche y que se hizo bien, vos estabas, bien de abajo, empezó a laburar ¿a qué edad? Sí, yo empecé a los 9 años a hacer filé en la banquina, ¿sí? A ganarme el pan, ¿no? Porque éramos de una familia muy pobre y realmente todos teníamos que salir a trabajar. Y bueno, yo salí a los 9 años, hacía filé en la banquina, iba a la escuela, tengo 4º grado primario porque no pude terminar la primaria. Yo era parte del trabajo infantil, ¿no? Pero bueno, hoy lucho para que no haya trabajo infantil. Es bueno escuchar eso en boca tuya cuando vos decís hablar del capital y del trabajo, que no buscas un enfrentamiento entre... No, claro. Y en un momento dado, siendo él el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, fue denostado por el gobierno porque lo que estaba buscando
con el campo era justamente generar las condiciones de un trabajo digno por un lado y por el otro lado que no se expoliara, pero no porque él defendiera a los grandes terratenientes, sino porque estaba defendiendo al pequeño y mediano productor. Estoy defendiendo la economía del país y la fuente de trabajo. Defender la producción es defender la economía del país y la fuente de trabajo. No hay otra forma de defender. Yo creo que el engranaje que pone en marcha la economía del país es la producción y la fuente de trabajo. Y si nosotros realmente logramos que vengan capitales, que vengan inversores, que venga crédito blando para las economías regionales, porque hoy las economías regionales ya han sacado las retenciones, pero por ahí falta una inyección económica, porque vienen muy mal. Entonces, para poner en marcha las economías regionales, por ahí falta el crédito que va a venir ahora pagando estos fondos que debía el país, ¿no? Esta deuda que tenía el país. Seguro, por eso me acordaba la imagen famosa cuando fue la resolución, la recordada 125. La 125. Y en ese momento que fue muy denostado justamente por el kirchnerismo. Pero él hablaba de lo que sabía, del campo real. El kirchnerismo hablaba de un campo ilusorio, se habían quedado en lo que era hace 100 años. De la soja siempre ha mentido, el gobierno mintió, inclusive decía que había 10.000 millones de dólares en los silos bolsa. Y ahora que se ha liquidado todo el cereal, nos damos cuenta que había 4 o 5 mil millones. O sea, mentía hasta en eso, ¿no? Duplicaba siempre las cosas en contra de la producción. Estos proyectos que hay ahora de modificar el impuesto a las ganancias para favorecer sobre todo a los sectores más postergados y a la clase trabajadora, ¿ustedes están de acuerdo con alguno en particular o la idea es buscar una unificación? Nosotros lo que pedimos, síntesis. fuimos a la Cámara de Diputados a pedir de que se unificaran los proyectos, porque hay muchos proyectos y es imposible tratar todos los proyectos que hay. Pero sí que analizáramos en conjunto, unificar los proyectos en un proyecto y que se tratara de llevar adelante la modificación del impuesto a las ganancias, porque el salario no es una ganancia, el salario es el cambio del esfuerzo corporal o mental de un trabajador para cobrar el salario. Entonces, esto viene de la tablita machinea, por eso queremos modificar las escalas y que el trabajador no pague un impuesto que no debe pagar, ¿no? Que realmente es lucrar a través del sudor de la frente de los trabajadores, ¿no? Y nosotros queremos que se modifique esto. Bueno, el mismo gobierno ha pedido que vaya a la Cámara y se modifique. Igual que el tema del trabajo en negro, ¿no? Que hoy es una preocupación, sí, ¿no? El trabajo en negro es una preocupación que se agrandó con el gobierno nacional, ¿no? Porque yo digo, a nosotros que habíamos creado un instrumento para registrar al trabajador rural, no solamente al trabajador, nosotros creamos a través de una ley el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Cuando dice y empleadores, no dice y empleadores porque ellos tienen el 50% de esto. Dice y empleadores porque si me registro yo, que soy un trabajador, también se tiene que registrar Luis Echeverre, por ejemplo, que es el presidente de la sociedad rural. Cuando tengamos el padrón de todos los trabajadores, el universo de trabajadores registrados y el universo de empleadores registrados, va a ser muy fácil que a través de una foto satelital, de acuerdo a la producción que hay, se termine acá, digamos, no va a haber, digamos, cosas ocultas, o sea, se va a saber la producción que hay, cuántos trabajadores hay por hectárea y quién es el dueño del campo. Muchísimas gracias, Momo. No, al contrario. Cariñosamente. Sobre todo porque cuando uno ve nuestro país como está en estas horas, también es justo reconocer que personas como vos han podido restablecer las instituciones de la República desde el campo del sindicalismo, desde el campo de las fuerzas laborales. Pero vamos a salir, tenemos un gran Seguro país. que vamos a salir, no me cabe ninguna duda. Gracias. Vamos a una pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y en este segundo bloque vamos a contar algo más que nos quedó en el tintero de nuestra primera intervención, vinculado un poco con esta grita interna que se ha producido en el kirchnerismo, que realmente ya ahora parecería que están como desbandados. Se ve que la señora no puede imponer ya su liderazgo y entonces hay acusaciones recíprocas, claro, de Lázaro Báez con Echegaray, con Alicia Kirchner. Realmente hay una grieta. Sí, a algunos se les han despertado las cualidades canoras, como a Jaime. Claro. Parece que ya en su primer día de detención, al declarar, dijo que él simplemente ejecutaba las órdenes de Néstor y Cristina Kirchner. Un caso de obediencia debida sería, ¿no? Un caso de obediencia debido. Debido. Porque también lo mencionó al ex ministro de Planificación Federal, como que desde 2008 todas las contrataciones relativas al transporte dependían de él. Protegido hoy por las inmunidades parlamentarias. Claro, pero las inmunidades no implican que no vaya a ser responsabilizado eventualmente, ¿seguro? Sino solo que en el caso de tener que detenérselo, ahí sí se requiere el desafuero por parte de la Cámara a la que pertenece. Y lo que advertimos en esta hora, como decíamos en nuestro primer bloque, era también la posibilidad de que una justicia realmente independiente del poder político pueda investigar hasta sus últimas consecuencias, con un Ministerio Público también que profundice todas las averiguaciones que hay que hacer para llegar a conocer la verdad, que no sigamos... Sí. Van a venir horas bastante complicadas y un desfile incesante de funcionarios por Comodoro Pi, que esto es realmente lo que la gente quería cuando votó la alianza, en la coalición Cambiemos. Hay un fixture en abril importante por Comodoro Pi y también está citada declaración indagatoria Cristina Kirchner. Exactamente. Y ante eso el kirchnerismo organiza una marcha para acompañarla, que no sé si deberíamos llamarla la marcha de la impunidad, porque no sé cuál sería el sentido de esa manifestación. Presionar sobre el Poder Judicial. De la política vernácula saltemos ahora al plano internacional. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué decís? En este estudio nuevo, ¿no? En este estudio nuevo te tenemos así un poquitito como en el banquillo de los acusados, parece. Yo estoy muy cómodo. Nos acostumbramos a esto de los sillones que no eran... No, claro, está perfecto. Sí. No, la pregunta se vincula con que, bueno, en los últimos programas hiciste alguna explicación de las elecciones en Estados Unidos y ahora tenemos que ha pasado bastante desapercibido elecciones en el Perú este domingo. Bueno, seguro, un poco empañadas mediáticamente por otros temas que son de mayor envergadura y mayor interés para nosotros, y mismo en la política internacional, en lo que está sucediendo ahora en Brasil. Pero son unas elecciones que son interesantes y representan un particular interés, digo, en nuestro país. Primero, en cuanto a política internacional, porque hay una figura muy fuerte que es quien seguramente obtenga el triunfo, pero para segunda vuelta, digo, va a ganar el domingo seguramente, pero va a haber una segunda vuelta inevitable, que es Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori, que... Ella se presentó en las elecciones anteriores. Sí, pero en esta tiene muchas chances de ganar, por lo pronto en la primera vuelta, pero bueno, la legislación de Perú dice que de un 50% no va a llegar, de hecho se hicieron unos sondeos en los últimos días y estaría llegando con toda la furia a un 37%. ¿Y después quién viene? Y después viene Pedro Kuczynski, que es del Partido Peruanos por el Cambio, Cambio con K. Le digo, bueno, que tengan cuidado los muchachos peruanos cuando voten. ¿Y ese partido qué tendencia ideológica tiene? No, bueno, ese es un partido... Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas y... ¿De quién? No, bueno, antes. Sí, anterior, y de Energía y Minas también. Y es un perfil mucho más con fuerte pronunciación en la economía, ¿sí? Fortaleciendo un poco la economía regional y también un poco la economía
el comercio internacional de Perú. Y luego está Verónica Mendoza, que tiene 35 años, lo cual es toda una novedad, y que ha conquistado mucho voto con una ideología más de izquierda. Lo cual, bueno, muchos diarios peruanos la tildan como que sea medio peligroso en caso de que obtenga. Y son elecciones que representan mucha particularidad porque hay una nueva legislación que se ha aplicado, que se sancionó en el Congreso peruano en diciembre y se empezó a aplicar ahora en enero, que ha dejado fuera de la contienda a dos candidatos, que son César Acuña, que decían que podía llegar a ser el mayor rival de Keiko Fujimori, y Julio Guzmán. Son básicamente, los juristas peruanos dicen que es una ley que inicialmente estaba muy bien vista y que agilizaba un poco los procesos electorales, pero que con el correr de las modificaciones que se hicieron en el Congreso no ha hecho más que complejizar. De hecho, a César Acuña hay una sospecha, y la propia Organización de los Estados Americanos la denunció, de que las elecciones van a ser semidemocráticas, porque han prohibido a dos candidatos. Esa ley, muy brevemente, que establece algunos requisitos que deben cumplir los candidatos. Sí, bueno, casi todas las trabas que se hicieron y se fueron modificando es por cuestiones burocráticas de no llegar, por ejemplo, al caso de Acuña, no ha logrado llegar a un mínimo, bueno, de Acuña, perdón, lo han denunciado por actividades proselitistas y demás, pero en el caso de Julio Guzmán, puntualmente por tener alguna cuestión ligada a no llegar a un mínimo de quórum entre sus propios militantes. Sí, es muy complejizada la política. Incluso más, digamos, Ollanta Humala, que ha hecho un excelente gobierno, no tiene candidato, no se presenta. Sí. Sin ninguno de los partidos tradicionales tampoco, ¿no? No. Por lo que vos decís. Incluso hay se dice que los políticos son medio nómades porque de los 19 candidatos que se presentaron inicialmente, solo 12 han cambiado de agrupaciones políticas o creado nuevos partidos para... Ahora es curioso por lo que decías vos, porque aparentemente... Sí, se enseña a todos lados, pero no importa. Aparentemente la economía peruana ha funcionado bastante bien los últimos años. Sin embargo, el presidente tiene una popularidad bajísima. Sí, no hubiese llegado al 2%. Que es el continuador de la gestión de Alan García. Bueno, nos hace enseña a todos lados. Música, nos hace enseña, sí. Es nuestra experiencia en este estudio, así que nos vamos, si Dios quiere, hasta el próximo martes. Chao.